buenas tenga toda la audiencia. En esta ocasión vamos a realizar un video explicando lo que sería un circuito en serie y un circuito en paralelo y cómo es que estos se comportan, cuál es mejor obviamente para conexiones domésticas. Y bueno, vamos a ello. Con motivos de no hacer este video muy extenso, pues primero quiero explicarles lo que es este experimento, cómo se consigue. Ok, vamos a realizar este circuito en específico. Bueno, debido a que estoy grabando con la cámara frontal, se ven al revés, pero yo creo que sí se entiende. Circuito en paralelo. Estos mismos componentes vamos a ocupar para realizar un circuito distinto, obviamente el circuito en serie. Como podemos observar, va a ser dos trozos de cable, uno rojo y uno negro, para representar los diferentes sentidos de las cargas, dos sockets, un apagador y una clavija. Ok, por motivos de tiempo, otra vez les repito, no lo vamos a realizar. Solo, como ustedes pudieron observar, son circuitos muy sencillos, puestos sobre una tabla de madera, y ya, solo son circuitos conectados a sus componentes y sus resistencias. Primero vamos a definir lo que es un circuito en serie. Un circuito en serie significa que los elementos conductores están conectados unidos uno a continuación del otro. La corriente eléctrica circula por cada uno de estos elementos, lo que significa que si nosotros interrumpimos el paso de corriente eléctrica sobre el primero, va a afectar a todos el circuito automáticamente. Ok, primero vamos a ver cómo se comporta la luz de estos focos en la corriente de un circuito en serie. Muy bien, pues como podemos observar, pusimos dos focos, un ahorrador y uno de un foco convencional. No importa, cualquiera de los dos focos estén bien, pero quiero que observen qué es lo que pasa cuando nosotros encendemos el circuito. Podemos observar cómo se prende primero este y después este. Ahora, ustedes no lo pueden llegar a observar, pero si podemos ver, este tiene mucha menor intensidad a la que podría tener cuando está conectado a un circuito en paralelo. Podemos observar también un cambio de intensidad en el foco ahorrador, donde la bobina más cercana se está prendiendo con mayor intensidad a las que están más alejadas del cabezal del foco. Ahora, sabemos cómo se suman o cómo se calcula la resistencia total que hay en el circuito en serie. Sabemos que la resistencia de un circuito en serie va a ser igual a resistencia total, será igual a resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3. Así se suman las resistencias. De igual forma, sabemos que la intensidad de la corriente va a ser la misma en todo el circuito, claro, en un circuito en serie. El voltaje se va a calcular sumando cada uno de los voltajes que le llega a cada uno de sus componentes. Va a ser el mismo. Esto explica por qué nuestros focos tienen mucha menor intensidad a que si estuvieran conectados en un circuito paralelo. Pero seguiremos a conectar los focos a un circuito paralelo. Ahora, sabemos que el circuito en paralelo significa que cada uno de sus elementos se encuentran separados en varios ramales, y la corriente eléctrica se divide en formas paralelas a cada uno de los componentes que están conectados en ella, o resistencias que están conectadas en ella. Si se interrumpe la corriente en uno de sus componentes, no debe afectar a los demás. Muy bien, como vemos aquí, ya tenemos el circuito en paralelo.
vamos a conectarlo. Y procederemos a encenderlo. Vemos un ligero retraso, sin embargo observamos claramente la diferencia de cambios de intensidad a cuando están conectados en un circuito en serie. Sabemos que para calcular las resistencias en un circuito en paralelo será igual a 1 sobre la resistencia total, será igual a 1 sobre resistencia 1 más 2 sobre resistencia 2 más 1 sobre resistencia 2 más 1 sobre resistencia 3, etcétera, etcétera. Así es como nosotros calculamos las resistencias. Por eso es la diferencia de intensidad de luminosidad que tienen los focos. Ahora, la intensidad sabemos cómo se calcula en un circuito en paralelo. Sabemos que se suman cada una de las intensidades que le llega a cada uno de los componentes, y el voltaje será el mismo en todas las partes del circuito. Muy bien, pues este sería el experimento de este video, con el cual explicamos el funcionamiento y las diferencias que hay entre un circuito en serie y un circuito en paralelo.